Muy buenas tardes. El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al webinar Estrategias Pedagógicas con enfoque en inclusión. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde. Jaime Medina, Viceministro de Gestión Educativa Subrogante; Soledad Vela Yepes, Subsecretaria de Educación Especializada Inclusiva Subrogante; autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia, comunidad en general. Gracias por conectarse. Escuchemos al Viceministro de Gestión Educativa Subrogante, Jaime Medina. Adelante, Viceministro, lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos los asistentes a este webinar. Mi estimada Soledad Vela, subsecretaria subrogante de Educación Especializada Inclusiva, estimadas autoridades, docentes, estudiantes que nos acompañan, padres de familia y toda la comunidad que se une a este webinar. Para mí es motivo de alegría estar aquí hoy con ustedes en este espacio denominado Estrategias Pedagógicas con Enfoque de Inclusión, el cual se ha generado con el objetivo de fortalecer la atención de los estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad. Todos sabemos que, si queremos comprometernos con una educación de calidad, es preciso integrar a la tarea de formación del recurso humano el quehacer investigativo y experiencial, produciendo conocimiento pertinente y acorde a las diferentes necesidades. Tengo la certeza de que este webinar servirá como espacio de reflexión colectiva que nos permita seguir enriqueciendo nuestros conocimientos y continuar profundizando en los diferentes aspectos en torno a la educación y al accionar de los profesionales que trabajan desde las diferentes instancias para hacer posible que los mecanismos de inclusión educativa se desarrollen de la mejor manera. Aprovechemos este espacio para difundir con la comunidad educativa la riqueza de estos aprendizajes. Con estas palabras, les doy la bienvenida y les deseo muchos éxitos en esta jornada de aprendizaje. Muchas gracias, Viceministro. Y con sus palabras damos por inaugurado este webinar. A continuación, escucharemos a la Subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva, subrogante Soledad Vela, quien nos explicará con más detalles sobre las estrategias pedagógicas con enfoque de inclusión. Estimada Soledad, empezamos. Se han identificado ciertas inquietudes que mediante unas preguntas queremos solventar estas incógnitas en territorio. Entonces, vamos a empezar. Y la primera pregunta que nos han planteado es: ¿qué importancia tiene la aplicación de una evaluación psicopedagógica para la atención de estudiantes con una posible necesidad educativa específica? Buenas tardes con todos. Un gusto estar compartiendo este espacio de aprendizaje tan importante. Y gracias, Rolando, por la pregunta. Iniciemos mencionando que la evaluación psicopedagógica es un proceso dinámico que consiste en la recolección de datos relevantes del contexto personal, social, familiar y educativo del estudiante, así también como en el análisis e interpretación de las fortalezas y debilidades de un estudiante que presenta dificultades en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante aclarar que la evaluación psicopedagógica no arroja como resultado un diagnóstico clínico. Sí identifica una necesidad educativa específica del estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por otro lado, también es importante indicar que a partir de esta evaluación psicopedagógica podemos contar con el informe psicopedagógico. Este informe es un insumo que se genera como resultado de la aplicación de la evaluación y es aquí la importancia, ya que es un documento que emite los ajustes razonables, las adaptaciones curriculares individuales en caso de ser necesarias, las estrategias pedagógicas, las herramientas metodológicas y las acciones de acompañamiento en el marco del diseño universal de aprendizaje, con el objetivo de realizar un abordaje integral de cada uno de los estudiantes que presentan una necesidad educativa específica asociada o no asociada a la discapacidad. Es decir, que este informe psicopedagógico le da al docente la información necesaria para que el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante se dé de manera óptima y efectiva y que pueda responder exactamente a esas necesidades que él presenta. Gracias, mi Soledad. Es importante justamente lo que nos acabas de comentar, ¿no? El conocer
qué es la evaluación psicopedagógica, qué se genera a través de la evaluación psicopedagógica. Ya nos habías hablado del informe psicopedagógico y claro, en sus recomendaciones todos los ajustes razonables y las adaptaciones que los estudiantes ameritan para su proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, Tenemos otra pregunta más y es muy importante. Nos dice, ¿aún se elabora el documento individual de adaptaciones curriculares o conocido como el DIAC? Y nos preguntan si el diseño universal para el aprendizaje ha realizado este documento. Esa es una de las preguntas importantes, creo que justamente para poder avanzar en un proceso educativo inclusivo que responda a las necesidades educativas y que podemos responderlo haciéndolo referencia al acuerdo ministerial del 2023 del 84A que deroga al acuerdo ministerial 0122A. Y este acuerdo anterior mencionaba en uno de sus artículos que el documento individual de adaptaciones curriculares, o sea, el DIAC, se constituye en una adaptación individual del currículo institucional para un estudiante que presente una necesidad educativa especial, asociada o no a un déficit, decía ese acuerdo ministerial, es decir, a una discapacidad. Y se realizaba a partir del informe de evaluación psicopedagógica de la prueba diagnóstica inicial. Y por su especificidad, en este proceso lo que nos mencionaba es que participan los profesionales de la SUDAI, los departamentos de consejería estudiantil, quienes con la orientación de las comisiones técnico-pedagógicas en las instituciones educativas que dispongan de estas instancias y de los docentes tutores según el procedimiento recogido en el instructivo que emitió en ese momento la autoridad educativa. Y en ese momento, justo frente a la pregunta, cada uno de los estudiantes que presentaba una necesidad educativa tenía que tener un documento de las adaptaciones curriculares. En el acuerdo, en el 84, ¿no es cierto? Ya no se realiza más bien dicho, ya no se realiza el documento, ya no se desarrolla el documento del día. Lo que pasamos nosotros es a poder aplicar, identificar cuáles son los ajustes razonables que se deben aplicar para el proceso de inclusión en el marco del DUA, del Diseño Universal de Aprendizaje, y también tenemos la posibilidad de aplicar adaptaciones curriculares individuales en el caso de que un estudiante requiera esta adaptación curricular. ¿Por qué? Porque el DUA ya es un enfoque educativo mucho más integral que busca crear entornos de aprendizaje inclusivos, accesibles para todos los estudiantes, independientemente de las diferencias. El DUA es una respuesta a la diversidad de los estudiantes y se basa en la premisa de que la diversidad es la norma y que los métodos educativos deben ser flexibles y adaptables para atender a una amplia gama de necesidades. Muchas gracias, mi Soledad. Justamente, esta es una pregunta que nos hacen bastante en territorio. Recordemos de lo que nos comentabas del documento individual de adaptaciones curriculares. El día generaba ese conflicto, podríamos decirlo, ¿no? En creer que el DUA va a reemplazar el DIA. Pero bueno, nos dejas claro que bueno, el DIA ya fue derogado mediante el acuerdo 84A y por ende también el DUA se lo aplica a todas las personas, a todos los estudiantes, perdón. Ahora, hay una pregunta que nos hacen también y que se generó es si se continúa aplicando las adaptaciones curriculares según sus grados de aplicabilidad. Recordemos que anteriormente hablábamos del grado de adaptación 1, grado 2 y grado 3. Así nos podrías responder, por favor, si aún se sigue manteniendo esas definiciones de las adaptaciones curriculares. Gracias, Rolando. Yo creo que esta parte también va de la mano del DIAC, de lo que se utilizaba, los conceptos que se utilizaba cuando hablábamos del documento individual de adaptaciones curriculares, donde hablábamos que habían estudiantes que requerían adaptaciones del grado 1, estudiantes que requerían adaptaciones del grado 2 y estudiantes que requerían adaptaciones del grado 3. Y estas responden realmente
a conceptos que han sido vinculados a estos modelos de clasificación anteriores. Los que, como mencionábamos anteriormente en la otra pregunta, han sido, por un lado, derogados, pero más que eso, han sido superados en el tiempo por enfoques más inclusivos, enfoques que buscan reiterar que la inclusión responde a la diversidad. La inclusión no es discapacidad, la inclusión es una respuesta a la diversidad de estudiantes y permite que el docente cuente con metodologías que atiendan a esa diversidad. Entonces, hoy por hoy ya no utilizamos estos grados 1, grado 2, grado 3, pues estos grados se utilizaban para categorizar la intensidad de la intervención. Acordémonos grados 1 cuando yo hacía una adaptación quizás en el tiempo, el grado 2 cuando hacía algún tipo de metodología, el grado 3 ya cuando tenía una adaptación a los contenidos, a las destrezas, a lo que iba, en lo que aprende ya el estudiante por sí. Sin embargo, en la actualidad lo que estamos, cuál es la tendencia hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos, es hacia un modelo realmente de inclusión y diversificación de la enseñanza, que sea mucho más flexible y que trascienda esa categorización rígida y este etiquetamiento de los estudiantes por un número de grado de apoyos que requiera para su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, en resumen, los grados de adaptación han sido en gran medida sustituidos por un enfoque más holístico que busca integrar a todos los estudiantes en el mismo entorno educativo sin darle esa relevancia y sin etiquetarle por una necesidad educativa, ni más bien ofreciéndole los apoyos educativos necesarios para su desarrollo y para su aprendizaje. Muchas gracias, Sole. Bueno, esto es importante, justamente una pregunta que ha saltado bastante, nos han hecho conocer que se quería más que todo conocer si aún seguían aplicando estos grados de adaptación. Gracias por tu respuesta. Tenemos otra pregunta y es también sumamente importante y está relacionado también con las adaptaciones curriculares, ¿no? En el caso o en ciertos casos que se realiza una adaptación curricular individual, ¿quién sería el responsable de aplicarla? ¿Quién sería el responsable de supervisar y quién sería el responsable de acompañar en la implementación de estas adaptaciones curriculares individuales? Ahí partiría yo diciendo que los procesos de inclusión y la inclusión es una responsabilidad conjunta, es una responsabilidad de la comunidad educativa. Y en la comunidad educativa cada uno de los diferentes miembros tiene un rol y una función específica. En el caso de los docentes, la reforma, la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el artículo 20, establece que es el docente el que tiene la obligación de elaborar y ejecutar en coordinación con las instancias competentes de la Autoridad Educativa Nacional, que les vamos a mencionar posteriormente, una adaptación o una malla curricular que se adapte a las condiciones y capacidades de los estudiantes que presentan una condición de discapacidad, con el fin de garantizar su inclusión, su aprendizaje, su permanencia en el proceso educativo y posteriormente su promoción y su culminación. Es decir, que los docentes que tienen en sus aulas estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad son los responsables de aplicar estas adaptaciones curriculares individuales como respuesta a la condición, a la diversidad, en el caso de que los estudiantes lo requieran. Ahora, ¿cómo se elaboran o quiénes dan el acompañamiento, quiénes dan las orientaciones para poder contar o para que el estudiante cuente con estas adaptaciones curriculares? Tenemos dos figuras claves en el ámbito educativo. Uno son los profesionales de las unidades distritales de apoyo a la inclusión y dos son los docentes de apoyo a la inclusión. Ellos son responsables de brindar el acompañamiento, la orientación y asesoramiento para la elaboración de las adaptaciones curriculares individuales. ¿Quiénes son los profesionales de las unidades distritales de apoyo a la inclusión? Estas son unidades que por un lado hacen la evaluación y por lo tanto emiten un informe psicopedagógico
Y este informe psicopedagógico debe contener las recomendaciones, las guías para los docentes, como habíamos visto al principio, los ajustes razonables, establecer si se requieren adaptaciones, definir cuáles son los apoyos educativos que permitirían eliminar esas barreras para el aprendizaje del estudiante dentro del aula y de su proceso educativo. Además, dan recomendaciones para la aplicación de los recursos pedagógicos, metodologías y estrategias diversificadas y específicas, tanto para el proceso de aprendizaje, cuanto también para el proceso de evaluación de los aprendizajes. Sugieren también instrumentos, por eso, sugieren también instrumentos de evaluación que sean flexibles, con el objetivo de garantizar la inclusión, de garantizar el aprendizaje y en su momento de garantizar también que se den procesos de promoción que respondan a las necesidades de los estudiantes. El docente de apoyo a la inclusión, por otro lado, es un profesional que brinda acompañamiento pedagógico a los docentes de todas las instituciones educativas, asegurando que esas recomendaciones, de esos ajustes razonables, de esas metodologías que constan en el informe psicopedagógico, es decir, todas las estrategias diversificadas y estrategias pedagógicas, puedan aplicarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da dentro o fuera del aula. Y de esta manera, ¿qué logramos? Logramos fortalecer las prácticas educativas inclusivas. Garantizamos que el proceso de educación de aquellos estudiantes que tienen una necesidad educativa específica asociada a la discapacidad se responda realmente a esas necesidades del estudiante. Y por otro lado, solo para terminar, igual con el reglamento general a la ley orgánica, que en el capítulo 4, en el artículo 253, numeral 6, establece que el encargado de liderar y supervisar la implementación del refuerzo pedagógico de las adaptaciones curriculares individuales para los estudiantes que así lo requieran es el subdirector o vicerrector de la institución educativa. Entonces, de esta manera tenemos quienes implementan las adaptaciones curriculares son los docentes, porque ellos son los que están en el aula a diario con los estudiantes. Quienes asesoran, orientan y acompañan para la elaboración de estas adaptaciones. También pueden dar sugerencias para la implementación de las mismas con algunas estrategias y herramientas importantes para facilitar los procesos de inclusión. Son los profesionales, trabajarán en conjunto con los docentes, profesionales de la educación, de las unidades distritales de apoyo a la inclusión, los docentes de apoyo a la inclusión. Y finalmente, quien lidera y supervisa que realmente ese proceso se esté efectuando de la mejor manera y responda a las necesidades de los estudiantes es la autoridad de la institución educativa, vicerrector o subdirector. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias. Bueno, estamos claros ya de quiénes son los encargados justamente de estas adaptaciones, pero tenemos una pregunta. Por ejemplo, ¿en qué casos se podría aplicar una adaptación curricular? ¿Y quién informa a los padres o representantes legales que se está aplicando esta acción? En esta pregunta, que si bien es cierto, podemos definir o determinar algunos tipos de condiciones que por lo general ameritan o requieren adaptaciones curriculares individuales. Sin embargo, acordémonos que cada estudiante es una persona única y que el determinar si es que en realidad se necesita una adaptación curricular debe ser una decisión que parta desde la evaluación psicopedagógica, desde el informe psicopedagógico, desde la evaluación o el acompañamiento o lo que el docente pasa con este estudiante, mira y observa en el proceso educativo del estudiante en el aula de clases. Sin embargo, de la experiencia que tenemos, hay situaciones específicas en las que las adaptaciones curriculares individuales pueden ser aplicadas. Y como mencionaba antes, siempre dentro de un marco flexible y personalizado, que respete la diversidad de los estudiantes y que no pensemos que las adaptaciones deben responder a una condición, deben responder a una necesidad educativa de un estudiante y que no siempre están ligadas a una condición específica de discapacidad.
Ahora, ejemplos en los que hemos recogido de las experiencias de, sobre todo de los profesionales de las UDAI y de los docentes de apoyo a la inclusión y de algunos docentes en las instituciones educativas, nos mencionan que en la mayoría, en estos casos, son en los cuales ellos recomiendan o han utilizado adaptaciones curriculares individuales. ¿Y qué son? Estudiantes con discapacidad intelectual. Generalmente estos estudiantes pueden requerir ajustes, por ejemplo, en el ritmo de enseñanza, en el tipo de actividades que se realizan para que pueda aprender, en el uso de tecnologías específicas que respondan mejor a su necesidad para el aprendizaje, como por ejemplo lectores de pantalla, aplicaciones de dictado, para acceder de mejor manera al contenido de los procesos de enseñanza. Además, también pueden requerir más tiempo para realizar las actividades, ya sea las actividades de aprendizaje, las actividades de evaluación también, o enfoques específicos para comprender y procesar la información a través del uso de, por ejemplo, eh, de material más concreto o de algunas instrucciones que se puedan dar paso a paso, muchas estrategias y herramientas que funcionan o que pueden ser aplicadas para que ellos accedan de mejor manera al proceso de enseñanza-aprendizaje. En el segundo caso es cuando se requiere o el estudiante requiere modificaciones en el contenido y en los objetivos de aprendizaje. Porque en ocasiones, para asegurar la participación plena de un estudiante en el proceso de aprendizaje, es necesario modificar los contenidos y los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, podría ser necesario ofrecer un contenido em, flexible o priorizado o simplificado o centrado en ciertas habilidades funcionales, sin que ello implique perder de vista el objetivo general del aprendizaje. Y esto permite que el estudiante alcance las metas que están previstas o que están planificadas en su proceso de enseñanza y que estas metas y estos objetivos de aprendizaje sean significativos para él en su proceso de vida, en su proyecto de vida y en su proceso de aprendizaje. Y la segunda parte de la pregunta estaba enfocada en quién informa a los padres de familia, quién les pone en conocimiento que se van a aplicar estas adaptaciones curriculares individuales. La responsabilidad de informar a los padres recae en un esfuerzo entre los profesionales de la educación, como son el profesional de la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión y o del Departamento de Inclusión Educativa. Sabemos que las instituciones educativas contarán con este Departamento de Inclusión Educativa. Está en la ley y en el reglamento, la actualización de la ley y el reglamento, y estamos trabajando actualmente ya en el modelo de gestión. Por eso todavía no están implementados estos departamentos de inclusión educativa. Y existirán, pues ya esperemos que desde el 2025 se puedan implementar para fortalecer los procesos de inclusión. Entonces, retomando, la responsabilidad de informar a los padres será del profesional del UDAI o del DIE, acompañado siempre del docente tutor, que justamente es el docente quien es el responsable de que ese proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle con éxito. Muchas gracias, Sole. Le recordamos a los participantes del webinar que si tienen alguna pregunta pueden escribir en el chat. Nosotros posterior a eso leeremos sus preguntas y daremos respuestas de las mismas. Continuamos. Muy importantísimo. Ahora, claro, dentro de lo que es el Acuerdo Ministerial 84A que se emitió en 2023, nos habla justamente de las estrategias para la atención educativa con enfoque en inclusión y nos habla del diseño universal para el aprendizaje, de los ajustes razonables y de las adaptaciones curriculares. Y de aquí sale una pregunta y nos dicen, ¿qué es el diseño universal de aprendizaje? ¿A quién se debe aplicar? ¿Y quiénes serían los beneficiarios de este diseño? Bueno, vamos a explicarle como bien cortito y bien concreto qué es el diseño universal de aprendizaje, porque es una pregunta realmente bien amplia y que seguramente vamos a poder planificar otros procesos de formación, de capacitación específicos sobre el diseño universal de aprendizaje. Pero este es un enfoque inclusivo.
Es un cambio, dar un paso más adelante para que el sistema educativo nacional responda a la diversidad de estudiantes y podamos trabajar o podamos enfocarnos en la inclusión educativa eh, como un proceso que se debe llevar a cabo para responder a la diversidad de estudiantes. ¿Qué es el DUA? Es un enfoque inclusivo que busca eliminar las barreras de aprendizaje. Esto es importante, elimina las barreras de aprendizaje y que hace, garantiza la accesibilidad para que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades, de sus antecedentes, de una condición o situación particular, puedan acceder al proceso de enseñanza-aprendizaje. Se fundamenta en que la diversidad es la norma, lo que implica que los métodos educativos deben ser flexibles y adaptables para atender a esa diversidad. Además, responde a los estilos de aprendizaje y a los ritmos de aprendizaje. Su aplicación es fundamental para todos los estudiantes. El diseño universal de aprendizaje tiene una riqueza en cuanto que una metodología, una estrategia que yo utilice sirve tanto para un estudiante que tiene una necesidad educativa específica cuanto para cualquier otro estudiante del aula de clase. ¿Por qué? Porque tiene como objetivo crear un entorno de aprendizaje flexible y diverso, desde el inicio, desde el comienzo, permitiendo la personalización del proceso de enseñanza para que cada estudiante pueda acceder al contenido, pueda expresarse y participar de acuerdo con sus propias necesidades y sus estilos de aprendizaje. El DUA, como decía anteriormente, beneficia a todos los estudiantes porque está diseñado para anticipar y eliminar esas barreras de aprendizaje, promoviendo así la igualdad de oportunidades. No obstante, sí se ha comprobado también que su impacto es esencialmente relevante para aquellos estudiantes que enfrentan mayores desafíos o desafíos adicionales en su proceso de enseñanza-aprendizaje, como son los estudiantes que presentan una condición de discapacidad o que presentan una dificultad de aprendizaje, aquellos que provienen de distintos contextos lingüísticos o culturales o aquellos que lidian con barreras socioemocionales. En este sentido, el DUA no solo garantiza la accesibilidad, sino que también enriquece la diversidad, fomenta la flexibilidad y personaliza el aprendizaje para todos. Gracias, Soledad. Nuevamente les recordamos, si tienen alguna pregunta, los participantes del webinar, por favor, hacerlo en el chat para poder nosotros responder posterior a finalizar las preguntas. Bueno, si bien es cierto, lo que nos aclara de Soledad era una incógnita que tenían en territorio justamente, ¿no? De a quién se aplica el diseño universal para el aprendizaje, si a lo mejor es solamente a estudiantes con necesidades educativas específicas o a todo el estudiantado. Y bueno, claro, estamos conociendo de que el DUA se beneficia en todos los estudiantes y eso es bueno, ¿no? De conocer y también aclarar ciertas incógnitas, como lo habíamos dicho en territorio para que tenga claro también todos los procesos de inclusión que llevamos adelante. Tenemos otra pregunta y es la siguiente, y creo que es bastante buena la pregunta. Dice, en la planificación microcurricular, ¿dónde se coloca el apartado del diseño universal del aprendizaje? Listo, entonces, una excelente pregunta, porque como habíamos mencionado antes, el DUA es un enfoque flexible, es un enfoque que responde a la diversidad. Por lo tanto, el DUA se plasma directamente en la planificación microcurricular. ¿Por qué? Porque debe crear lecciones y actividades que sean flexibles, que sean variadas, que sean accesibles para todos los estudiantes. No hay un lugar para el DUA que responda a la discapacidad, un lugar para el DUA que responda a situaciones de movilidad humana, un lugar para el DUA que responda a una situación socioemocional. Se plasma en toda la planificación microcurricular porque el DUA permite responder justamente a esa diversidad de estudiantes. Entonces, los docentes lo que deben es diseñar actividades que respondan, por ejemplo, a diferentes ritmos y estilos de aprendizaje y que permitan o que faciliten así de esa manera
acceder de diferentes maneras o a través de diferentes caminos, acceder al contenido, expresarse y participar en el proceso de aprendizaje a través de diferentes caminos. La planificación microcurricular con un enfoque del diseño universal de aprendizaje garantiza que el aula sea un espacio inclusivo, donde cada estudiante, independientemente de las características y necesidades, tenga las mismas oportunidades de aprendizaje o pueda acceder al aprendizaje en función de sus características específicas. El DUA, al ser un enfoque pedagógico inclusivo, debe estar presente en cada uno de esos aspectos de la planificación para garantizar que todos los estudiantes puedan acceder, participar, aprender y permanecer en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, quizás es un cambio en la forma en la que yo miro la planificación, en la que plasmo esa planificación microcurricular cuando pienso en el grupo en el cual voy a trabajar cada día como docente en el aula. Muchas gracias, Soledad. Sí, es bastante importante la aclaración que nos acabas de dar, tomando en consideración de que sí ha habido varias preguntas que se han hecho en relación a dónde plasmamos el DUA, ¿no? Si a lo mejor en la planificación microcurricular, incluso desde cuándo se aplicaría o se empezaría a aplicar el DUA. Eh, Continuando con esto y justamente con lo que habíamos hablado de las estrategias de atención a los estudiantes con necesidades, hay una pregunta que nos generaron y que dice, ¿qué son los ajustes razonables? ¿Y de qué manera beneficia, perdón, a los estudiantes con necesidades educativas específicas? Mencionabas desde cuándo debo plasmar el DUA en la planificación curricular, desde siempre. Se convierte ya en una dinámica y en una actividad recurrente en la que ya en el momento en que empiezo a planificar, automáticamente empiezo a pensar cómo planifico para responder a toda esa diversidad de estudiantes que están en mi aula. Y por otro lado, ya en relación a a esta última pregunta, ¿cuáles son los ajustes razonables? Los ajustes razonables son modificaciones o adaptaciones que se hacen en el entorno educativo, en la metodología de enseñanza o en la evaluación. ¿Y se realizan para qué? Para asegurar que los estudiantes que presentan una necesidad educativa específica puedan acceder al aprendizaje en igualdad de condiciones. Entonces, los ajustes razonables son aquellos que permiten eliminar esas barreras que tienen los estudiantes que presentan una necesidad educativa específica para acceder a ese aprendizaje. Estos ajustes benefician a los estudiantes porque les permiten el acceso al proceso de aprendizaje, facilitan, por otro lado, su participación en el proceso de aprendizaje, su participación en el aula, promueven, por otro lado, no solamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también su inclusión social, inclusive van más allá porque también facilitan la inclusión familiar y la inclusión en la comunidad y en la sociedad y evidentemente mejoran el rendimiento académico, porque los estudiantes aprenden a través de estrategias y herramientas que respondan a esas necesidades que ellos tienen o que presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué hacen estos ajustes razonables? Además, fomentan un ambiente educativo más equitativos en donde se promueva la equiparación de las condiciones para esa igualdad de las oportunidades para todos, donde se respeta esa individualidad, esas necesidades educativas, pero se trabaja a su vez con la diversidad de los estudiantes. Gracias, mi Soledad. Ok, creo que son las preguntas que hemos podido levantar justamente que estaban causando como ciertas incógnitas en territorio y queríamos aclararlas a través de este webinar. Eh, Ahora vamos a partir de las preguntas que se han realizado. Tenemos una pregunta que nos realizan, déjame ponerlo. Aquí nos dicen, ¿desde cada cuánto tiempo es pertinente actualizar un informe psicopedagógico?
Bueno, y de acuerdo a lo que nos dice la literatura y las investigaciones, lo que nos mencionan es que no puede ser menor a 2 años. O sea, al menos cada 2 años uno debería, sobre todo en los primeros años del proceso de enseñanza-aprendizaje, actualizar la evaluación y el informe psicopedagógico cada 2 años. A medida, también hay como en los ciclos, cuando un estudiante pasa de del nivel de básica elemental a básica media, pasa a básica superior o a bachillerato, que son momentos claves en los que no solamente hay digamos, en la parte emocional o en el crecimiento y desarrollo del estudiante, pero también en los requerimientos y en las demandas en el nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje y en el currículum, también a veces es importante poder contar con esta evaluación psicopedagógica. Caso contrario, siempre se recomienda que se la haga cada dos años, mínimamente. Antes de 2 años no es recomendable porque en realidad los resultados no nos van a servir o no van a ser útiles para contar con toda la información que se requiere o que requiere el docente para hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado. Gracias, mi Sole. Otra pregunta que tenemos es, bueno, tomando en consideración de que nos hablas de la actualización de la evaluación, nos dice, ¿cómo sería la ruta para remitir a una evaluación psicopedagógica o a una actualización en referencia a la remisión a una unidad distrital de apoyo a la inclusión? Bueno, cuando un estudiante presenta una dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje, generalmente el primero que se da cuenta o que identifica que hay esta dificultad o este problema es el docente. El docente debe poner en conocimiento a la autoridad de la institución educativa y es la autoridad de la institución que debe remitir al profesional de la unidad de apoyo a la inclusión. El profesional de apoyo a la inclusión se pondrá en contacto con los representantes, madre, padre o representante legal, para establecer una fecha y una hora para iniciar el proceso de evaluación psicopedagógica, que siempre inicia con una reunión primero con la madre, padre y los representantes legales para poder tener una información relevante, como mencionábamos antes, del contexto social, familiar, inclusive educativo del estudiante y posteriormente proceder con las otras actividades que están previstas en la evaluación psicopedagógica. También es importante mencionar que el padre puede decidir también hacer evaluación psicopedagógica, ya sea con el profesional de la unidad de apoyo a la inclusión, pero también puede decidirlo hacerlo con un profesional particular o con un profesional del Sistema Nacional de Salud. Gracias, mi Sole. Teníamos otra pregunta que nos dice la siguiente. Eh, los docentes de apoyo a la inclusión eh, también tienen en sus actividades gestionar o acompañar a la creación de adaptaciones curriculares. Como habíamos, eh, como habíamos mencionado ya anteriormente, cuál es el rol que tienen cada uno de los profesionales en el proceso de elaboración o en el proceso de implementación o en el proceso de supervisar las adaptaciones curriculares. Eh, Tanto el profesional de las unidades de apoyo a la inclusión cuanto los docentes de apoyo a la inclusión son quienes facilitan la implementación de esas adaptaciones curriculares individuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y son los responsables del acompañamiento y asesoramiento para la elaboración de las adaptaciones. Entonces, ellos lo que hacen es asesorar y acompañar al docente para poder hacer las adaptaciones curriculares individuales y para poder implementarlas en el aula. Muchas gracias, mi Sole. Eh, Estamos revisando si a lo mejor tenemos alguna otra pregunta dentro del chat. ¿No? ¿No? Ok. Listo. No contamos con más preguntas.
Mi Sole, que queremos agradecerte por tu participación, por tu experiencia, justamente aclarándonos ciertas preguntas que se han generado, como digo, como ciertas incógnitas dentro del territorio. Eh, y bueno, Bueno, yo agradezco también que hayamos tenido este espacio pequeño, creo que para aclarar muy rápidamente algunas dudas y algunas inquietudes que van surgiendo en el territorio y que seguramente permitirán fortalecer los procesos de inclusión de estudiantes que requieran o que presenten una necesidad educativa específica asociada a la discapacidad. mi Soledad, muchas gracias. Agradecemos a nuestra invitada por sus valiosos aportes y también al público por su participación. Hemos llegado a la parte final del webinar, estrategias pedagógicas con enfoque en inclusión. Recuerden seguirnos a través de nuestras cuentas y redes sociales en X y TikTok, @educación_es, o en Facebook o en Instagram, @Ministerio de Educación Ecuador, para cualquier situación. Tengan una excelente tarde y muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes a todos.